Hola a todos, feliz tarde. Bienvenidos a un episodio, bueno, para nosotros súper especial. Qué gusto verlos. Y antes de empezar, pues queremos pedirle que se tomen un segundo para respirar porque probablemente nuestra audiencia de hoy venga de una jornada larga, quizás de cirugía, de guardias. Y bueno, aquí justamente es donde les tocó seguro poner el cuerpo, el corazón frente a noticias difíciles. Así es. Saludos para todos. Por acá Andrea Jiménez y María Virginia Marquina. Y estamos aquí porque durante mucho tiempo hemos visto cómo el sistema les exige a estas personas ser invencibles. Les enseñaron que para ser buenos médicos, buenos profesionales, su bienestar personal y financiero debían estar quizás en la parte última de la lista de prioridades. Y como si la vocación fuese así como un sacrificio, Mari, de un sacrificio constante. Así es, André. Hoy venimos a hablar de esa comunidad tan especial que es los médicos o los profesionales de la salud, que han dedicado años de su vida justamente a cuidar la salud de nosotros, a estar muy pendiente de la salud de sus pacientes, pero que nadie les enseñó a cuidar muchas veces su práctica médica como sí. tal, ¿verdad? Y aquí pues justamente no venimos a hablar de cosas dolorosas, venimos justamente en este episodio de Finanzas sin Drama, justamente lo que venimos es hablar desde el punto de vista humano, donde hablamos de las finanzas, de esa vulnerabilidad y buscamos de sacarle al bolsillo ese drama. Ese drama, sí. Hoy no venimos a hablar desde la frialdad de los números o de las tablas de Excel, ¿verdad? Venimos a hablar desde la parte humana, como decía Mari, porque realmente es un gremio bastante especial, es una profesión que desde que inicia, desde antes, tienen que pasar largas noches estudiando y preparándose, y de verdad que sí es una carrera bastante sacrificada desde el comienzo. Y así como tú lo dices, es una carrera sacrificada, es una profesión marcada por el sacrificio. Justamente en el episodio de hoy lo que vamos es a validar prácticamente ese cansancio que ellos sienten en el momento de llegar, cuando se llega a un punto que dice, wow, pero trabajo. Y sí, pienso que me va bien, pero cuando ocurre algo, ¡pum!, siento que estoy en un punto cero nuevamente. Entonces, quizás ellos en esa actividad o en ese desempeño de su profesión sienten que su práctica pues les drena muchas cosas. Sí, así que prepárense todos ustedes porque venimos a compartir un poquito de lo que hemos escuchado, para que se den cuenta que no están solos, porque realmente nos hemos dedicado a eso, a escuchar qué sucede en muchos consultorios cuando los médicos tienen que colgar la bata y ya queda esa parte humana. Entonces venimos a sembrar una semilla, ¿verdad?, para que su práctica sea un poco un lugar más tranquilo, pues, y no estresantes, y que se sientan acompañados. Así que bienvenidos a este episodio del día de hoy. Sí, bienvenidos a nuestro podcast de Finanzas sin Drama. Y bueno, ya aquí entramos en materia como tal. Hoy venimos a hablar de esas finanzas o de esa práctica asociada a los profesionales de la salud, ¿verdad? Entonces, para aquellos que nos están escuchando, que sabemos que tenemos médicos amigos que nos están escuchando, justamente ellos pueden de repente, o habrán escuchado seguro en los pasillos de la facultad, de que su carrera es un apostolado, donde básicamente ellos están estudiando esa profesión tan impecable para servir, pero desde un punto de vista de donde el sacrificio es la moneda de intercambio para el éxito. Sí, es así como una idea un tanto romántica, pero que sí, de cierta forma está anclada, como dice Mari, a un sacrificio bastante alto. Sí, entonces hace mucho tiempo yo leí un libro chileno de un médico que él decía, mi hijo, el doctor sin C. Mi hijo el doctor, y justamente lo que se trataba era de que era su único hijo varón. Uh-huh. Y dentro de su familia el abuelo había sido médico,
Por lo tanto, prácticamente fue una imposición de que él, como el único hijo varón y nieto, debía ser doctor. Ah, entiendo, sí. Y muchas veces desde ahí comienza esa parte del sacrificio, o sea, como que de la imposición, wow, realmente esto es lo mío, esto no es. Generalmente el que se gradúa, André, pues ya tiene la vocación en sus venas y ya se gradúa con un espíritu de servicio. De servicio, sí. Pero para llegar ahí, ¿qué tanto pasa ese médico o qué tanto pasa ese profesional de la salud? Porque hay diferentes tipos de profesionales. Y bueno, y ahí es justamente donde identificamos que en esa práctica hay algo que se llama el síndrome de la bata blanca. Sí, ese síndrome del costo tan pesado que puede ser simplemente el hecho de utilizar esa indumentaria, esa bata blanca y todo lo que con sí trae a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel social. Son muchas las cosas que pueden venir acompañadas de esta bata blanca. Sí, en nuestro andar, en este acompañamiento a estos profesionales admirables de la salud, pues ¿a qué le hemos denominado el síndrome de la bata blanca? Pues justamente se lo hemos denominado aquello donde aquella cantidad de disculpas que el profesional de la salud le pone para no ver su práctica médica como un negocio rentable, sostenible y escalable. Si los que nos están escuchando les suena, pues eso básicamente es el síndrome de la bata blanca. Sí, Mari, y es increíble porque a ustedes, ¿verdad?, los médicos, sabemos que los prepararon para lo extraordinario, o sea, literal se prepararon para las cirugías más delicadas, trasplantes, para afrontar diagnósticos duros, imposibles, ¿verdad?, para consolar incluso el duelo, pero en esa formación no les dan un manual, no les entregan algo que les dé como esas instrucciones, ¿verdad?, para que ese servicio y esa vida también tenga un acompañamiento de bienestar personal. Y hoy muchos médicos sienten, y lo hemos estado viendo bastante en estos últimos meses, sienten que están sosteniendo la salud, ¿verdad?, el sistema de salud en sus propios hombros. Lo hemos escuchado, no, es que yo soy médico en tal sitio por vocación, meramente vocación, y es increíble el costo, los trasnochos, el desgaste de su salud mental, porque a veces tienen que atender casos bastante difíciles, ¿verdad? Y aparte le sumamos la paz financiera que se queda allí también con ellos. Sí, es bien interesante eso que estás diciendo, porque hablando con uno de ellos en una oportunidad, ellos me decían, yo le decía, doctor, pero es que su práctica médica es un negocio. Me dice, sí, pero más que un negocio, es una vocación. O sea, nosotros, recuerda que lo que dijimos al comienzo, ¿no? Es un apostolado, ¿no? Uh-huh. Esto es un servicio, esto es, estás estudiando para salvar vidas, para contribuir a la sociedad, y eso se impregna en el ADN, y donde ellos consideran que de repente quejarse de su práctica no es tan ético, y eso en el fondo les drena su paz, su energía, pero también sus finanzas. Claro, porque son humanos, así como las finanzas. Entonces, dentro de esas prácticas médicas, ¿de dónde nace todo esto que estamos hablando? Bueno, desde mucho atrás, o sea, desde el momento cuando ellos comienzan a seleccionar, ok, ya tengo que estudiar medicina, y nada más por estudiar medicina. Que puede que ya venga con eso que hablábamos de mi hijo, el doctor, que puede que ya desde por ahí viene una presión bastante grande. Claro, o toda la familia es médico y yo también tengo que ser médico. Ajá. O bueno, me gusta, porque admiro a mi papá, admiro a mi abuelo, admiro a mi mamá, y eso es lo que me gusta. Y lo comparten. Entonces, eso es un intercambio emocional fuerte, porque bueno, es estudio a cambio de. Uh-huh. Emprendo a cambio de. Entonces ahí vienen ciertas patologías que ellos desenvuelven en el camino, que va muy asociado a, primero, la carrera que no dura 5 años. No, la carrera más larga. Sabemos que es la carrera más larga, bueno, y entonces está dentro de 7 años, muchas veces más, depende de la práctica. Ahora viene cómo seleccionar esa especialidad. O sea, ¿desde qué norte? ¿Cuál es mi punto de origen? ¿Por qué selecciono la especialidad?
porque mi mamá tenía esa especialidad, porque mi abuelo también, porque es lo que más me gusta, o porque creo que es lo, por ahí de todas las materias que vi, es la que más me gusta, es la que más me atrae. Entonces ya desde el momento que toman esa decisión de la especialidad, ya están marcando un camino en su vida. Sí. Ya ahí empiezan a marcar cómo va a ser su vida profesional y por ende su vida financiera también. Y esa paz familiar que pudieran ellos querer estar buscando hasta el cansancio. Entonces, en ese andar, en ese camino, ocurren varias cosas. Primero, pasan por varias emociones, porque como nuestras finanzas son un drama, justamente nuestro trabajo es desmontar qué hay detrás de toda esa toma de decisiones, como la ansiedad. La ansiedad, la culpa. La culpa, son muchas horas de estudio, y en esas horas de estudio yo descuido a mi familia, a mis seres queridos. Uh-huh. Y cuando yo descuido a mi familia y a mis seres queridos, pues siento culpa, pero para drenar esa culpa, lo busco compensar con alguna otra cosa. Con alguna otra cosa. Y generalmente es dinero, ¿no? Compenso una comida, una cena, un viaje, un juguete para mi hijo, algo, pero o sea, tengo que buscar de compensar esa parte. Luego viene pues esa ansiedad de querer crecer rápido porque necesito escalar porque yo soy médico, uh-huh, o yo soy un profesional de la salud. La presión social. Y la presión social, ni se diga, pues, o sea, porque de verdad que estoy ahí y bueno, o sea, tengo que estar igual que mis partners o por lo menos muy parecido para poder igualarme y poder ir a varias cosas, poder ser competitivo, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, ya por ahí hay cosas que no solamente drenan sus bolsillos, sino que drenan justamente esa paz. Ahora, viene también algo que no hemos hablado, pero que totalmente válido, es justamente, aparte de esa presión, es esa necesidad de esa parte de la inmediatez, ¿no? Porque ellos están viviendo al borde del abismo. O sea, ellos ven casos y casos. O sea, es el hilo entre la vida y la muerte, pues están muy cercanos. Pues. Exacto. Entonces, bajo ese esquema, ellos dicen, bueno, pues mejor vivir mejor ahora. Me disfruto esto hoy porque no sé si mañana, pues sencillamente lo vaya a disfrutar. Entonces, esos tipos de cosas pues drenan también, es importante entender. Entonces, ese tipo de comportamientos me llevan a justamente ver la parte de ese síndrome de la bata blanca, y por ende es lo que ellos dicen, no, jamás puedo ofrecer los servicios míos o los de un familiar mío porque eso es antiético. Eso es antiético. Lo hemos escuchado bastante, sí. Ya va, pero usted está violando algún código. No, bueno, precisamente, exactamente. Es que, ¿qué van a decir exactamente mis eso no es lo que está, pero no se ve bien. No se ve bien. Es que eso no se ve bien. Ajá, pero ¿qué se ve bien? ¿Qué se ve bien si lo importante es que usted esté bien, que su práctica sea sostenible, que usted pueda prestar un servicio impecable y que su paciente así lo reciba? Y eso es salud para su paciente. Exactamente. Por eso nosotras estamos aquí para decirles que no pueden servir desde una copa vacía. O sea, no se puede. Si tu práctica te está drenando, ¿verdad? Tu vida, en vez de impulsarla, algo en el diseño tiene que cambiar. No está solo en este cansancio y a veces consecuencias de también intentar operar un negocio, ¿verdad?, del siglo XXI con prácticas de siglos pasados. Sí, dice, no puedes operar tu consultorio con mentalidad del siglo XIX. Exactamente. Entonces, porque estamos en otra era. Entonces tenemos que comenzar a evolucionar. Y esto no solamente es aquí en Venezuela, Andrés, esto lo hemos visto, bueno, en Guatemala, Costa Rica, en Chile, en Costa Rica, en México. Entonces, donde prácticamente es como una patología muy común en ese gremio de la salud. Entonces, comenzar acá a ver justamente nuestra práctica como un negocio rentable, que sí es verdad que tenemos que servir, que tenemos que sanar, pero también tenemos que estar bien nosotros para poder brindar el mejor servicio a eso. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros pasos que yo tengo que dar para
para saber, para que mi práctica no me drene tanta energía, tanta paz, tanto tiempo, porque ahí es donde venimos, ¿no? Sí, En vista de que no totalmente. conseguimos los resultados deseados, pues pensamos que la solución es trabajar más horas. Yo creo que es muy oportuno decir que ese paso, primero yo arrancaría desde un paso cero, que es esto que venimos hablando. Primero, el descubrir nuestra mentalidad, el descubrir realmente en qué condiciones estoy, si realmente reconocer si mi ejercicio me está drenando o no me está drenando, el reconocer si hay algo en parte de esto del síndrome de la bata blanca que me pueda estar afectando. Para mí ese sería el paso, digamos, cero, arrancar desde la mentalidad. Desde la mentalidad y la emocionalidad. ¿Qué emocionalidad. emociones hay asociadas a mi práctica en cuanto a la parte de energía, en cuanto a la parte de trabajo, de operatividad, en cuanto a la parte de tiempo, cómo me comporto con respecto al tiempo y cómo me comporto con respecto al dinero? Entonces, cuando tengo claro la emocionalidad, el comportamiento que yo tengo contra esos factores que para mí son vitales, energía, tiempo y dinero, pues ya yo puedo empezar a operar mi práctica médica con más visión, hago como un mapeo. Un mapeo. Un mapeo. Sí. Y arrancamos desde el empezar a identificar cuál es la identidad del consultorio. ¿Cuál es cuál es el consultorio que yo tengo? Sí, como qué tipo de práctica médica estoy ejecutando en este momento. Entonces tenemos práctica médica básicamente orgánica. Sí, tenemos orgánicas, tenemos reactivas, tenemos un consultorio que también digamos que puede ser idealista y un consultorio vita, que es el ideal. Que es el ideal como nosotros trabajamos. Porque, ¿sabes, Mari? Hay médicos que quieren tener consultorios premium, digamos así, consultorios vita, el ideal, con atención personalizadas, pero, Mari, cobran lo que dicta una tabla. Lo que dicta una tabla de honorarios. Otros quieren tener ese volumen, ¿verdad? Pero se quedan hablando con 40 minutos, 60 minutos, hora y media con un paciente. Entonces es esa desconexión entre lo que quieres ser y cómo actúas lo que genera un drama financiero. Sí, efectivamente es mucho pensar qué es lo que quieres hacer. Desde tu huella profesional, ¿qué es lo que quieres hacer? A ver, vamos, eres médico, miremos bien esa parte, eres médico, tienes una especialidad y la mayoría de ellos tienen subespecialidad. Uh-huh. O sea, no es nada más una especialidad, una subespecialidad, tienen diplomado, tienen otro tipo de credenciales que le acreditan para hacer una práctica médica súper diferenciadora y la hacen, de hecho a veces la hacen. El detalle es que la hago como que sin saber que lo estoy haciendo, uh-huh, o la presto porque es mi vocación de servicio, porque es que estoy en ese apostolado de servir y dar lo mejor a mi paciente. Entonces, ese apostolado es acompañado de ese síndrome de la bata blanca, justamente lo que hace es eso, es hacer que mi práctica médica esté en esa parte orgánica de que mi paciente llega, a medida que, mi paciente llega. Uh-huh. No sé por dónde llega, pero llega. Pues referido, porque otros pacientes me vieron, porque iban pasando y vieron mi consultorio, porque alguien les dijo que yo pasaba consulta acá. Después llega de forma orgánica. Orgánica. Entonces ese es el modelo orgánico. Después viene esa práctica médica reactiva, uh-huh, que quizás hay allí algo un poquito más no de estrategia como tal, pero de un sistema de reacción. Sí, que el paciente llega por la vía más que orgánica, llega por otro tipo de vía. Algún referido sí, probablemente algún médico especialista, eso. Entonces yo lo que hago es reaccionar a mi atracción de pacientes orgánicos y reacciones, como que si tuviera un bate y empiezo con la pelota, a responder. Uh-huh. Después viene el otro tipo de consultorio que fue el que tú dijiste. El idealista, que es como el consultorio que opera de forma orgánica, ¿verdad? También de forma reactiva, pero al mismo tiempo siempre tiene como en vista, bueno, pero yo quisiera tener, no sé, un equipo, quisiera tener estos otros servicios, y entonces, pero opero desde esa parte como del ideal,
pero quizás no... Sí, es como que a veces cuando decimos tenemos un vision board, pero o sea, es pero lo que no yo se cumple. quisiera, es lo que yo quisiera, pero no se cumple no es porque no quieran, no, sino porque a veces porque estamos en la reactividad y en el correcto, orgánico. Justamente ahí es donde se pierde todo porque están reaccionando y bueno, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y luego viene ese consultorio Vita que para nosotros sí realmente es el ideal. Es un consultorio con estrategia, donde yo entiendo quién soy yo, cuál es mi huella profesional y qué voy a entregar a mi paciente o al mundo de manera estratégica. Sí, donde incluso le diseño al paciente la trazabilidad que va a tener por todo mi consultorio y todos los servicios que yo les voy a prestar. Sí, y entonces todo lo hago de manera intencional, donde el paciente se sienta satisfecho, totalmente complacido, sin alterar alguna expectativa, ¿verdad? Pero tanto él como yo ganamos. Así es. Y no me refiero solo a ganar dinero, la parte monetaria, porque por ende pues es la consecuencia. Es ganar paz, ganar energía, satisfacción y tiempo. Sí, y así al mismo tiempo vamos desmontando este un mito que puede haber, ¿verdad? Y es como esa trampa de la excelencia clínica que puede haber, que de repente esa creencia de que con este tipo de consultorio ya esto queda desmontado, precisamente de que, bueno, a veces esta frase que dice el buen médico se recomienda solo. Es lo que llamamos la trampa de la excelencia médica. Muchos doctores creen que sí, su única responsabilidad es ser brillantes, ¿verdad?, en el quirófano o en el consultorio, y el resto, la administración, el flujo, la captación de los pacientes, pues simplemente se resuelve por arte de magia, y no es así, ¿no? Es ese conocimiento, nosotros sabemos y lo discutíamos y lo hemos discutido bastante, que es ese choque entre la realidad, porque a veces el conocimiento de los pacientes o los pacientes ya llegan como con cierto nivel de conocimiento, ya por lo menos a mí me pasa, me entregan un resultado médico y yo veo que tengo X valor alterado y de una vez me voy a la inteligencia artificial. Sí, al doctor ChatGPT. Sí, me voy al doctor ChatGPT y de una vez coloco allí qué significa que estos valores estén alterados y él me empieza a dar ahí algunas posibles cosas. Ojo, me dice que siempre es importante el acompañamiento de un profesional, pero el conocimiento está al alcance de todos. Entonces, cuando la estrategia a veces diferenciadora es que yo les explico a mis pacientes, pues deja de ser como una estrategia, ¿no? Totalmente, pero ¿sabes qué? Que a mí me parece que eso ahora es una fortaleza, porque nos obliga a reinventarnos, y no solamente los médicos, a todos los profesionales, porque escucho a cada rato la gente que me dice, no, ya fulanito de tal va a desaparecer, ya los radiólogos van a desaparecer porque ya tú metes la imagen y ya ahí prácticamente la inteligencia artificial te da todo el informe. Yo pienso que no, yo pienso que las profesiones nos vamos a ir repotenciando a medida que esto va avanzando, y esto nos obliga a entender que no solamente la inteligencia artificial, es que cada vez la competencia nuestra está mucho más preparada. Entonces nos obliga a ser más estrategas. ¿Cómo nos diferenciamos? Entonces aquí realmente es donde tenemos que hacer uso de nuestras herramientas, cuáles son los recursos con los que cuento y cómo puedo brindárselo a mi paciente de la mejor manera, de una manera calificada. Entonces aquí yo me doy cuenta de que explicarle al paciente pues sencillamente no es una ventaja competitiva. Ya no me tengo que conformar con que el paciente me diga, ay, es que me encanta porque me explicas bien, sino que ya es parte de mi práctica médica, porque así como tú lo haces, pues tu competencia también lo hace, ¿verdad? El ChatGPT también lo hace y muchísimas herramientas adicionales. Ahora, aquí, ¿cuál es la piedra filosofal? El regalo que hay detrás de todo esto. Bueno, identificar qué servicio es muy fuerte, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero ¿cuál es mi paciente ideal? Porque sí es verdad que tengo un paciente real, pero ¿cuál es mi paciente ideal? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Quién realmente va a apreciar el servicio que le voy a prestar y cómo lo voy a entregar? Entonces realmente aquí es donde está esa crisálida para que salga
la oruga y nos convertamos en Sí, mariposa. es bastante interesante porque es básicamente agarrar y tomarle una fotografía, digamos, a mi consultorio y ver qué pacientes estoy teniendo ahorita y qué Correcto. paciente quiero tener. Porque también sí hay algo que es cierto que lo conversabas, ¿verdad? También el diferencial grande que puede haber en la actualidad es también cómo haces sentir al paciente en tu consulta y cómo lo haces sentir luego de la consulta. Sí, esa parte es bien interesante porque a veces estamos tan ocupados en la reactividad y en la parte orgánica que olvidamos que nuestro paciente hace o nos adquiere nuevos servicios o hace una recompra. Vuelve, o sea, repite, nos remite o hace una recompra. Y nosotros, no, ya va, olvídalo, pero es que estamos en el síndrome de la bata blanca, a mí eso no me debe interesar. A mí eso no me debe interesar, pero si a ti no te interesa realmente la parte financiera de tu práctica médica, que por ende es la parte financiera de tu vida personal, ¿cómo vas a estar bien para prestarle el mejor servicio a tu paciente? ¿Cómo vas a responder ante una crisis en tu consultorio cuando se te revienten las tuberías, por ejemplo? Uh-huh. O cuando sencillamente la competencia tenga un servicio adicional y todo el mundo agarre para el lado. O si trabajo y mi consulta depende de algún equipo médico en particular y el equipo se daña. ¿Cómo voy a responder? Sí, para mí yo estoy viviendo en una, porque como esto no es un negocio, sino que esto es una vocación y es una práctica, pues sencillamente si yo estoy bajo el síndrome de la bata blanca, pues yo no voy a manejar todas las herramientas que necesito. Entiendo que tengo que tener ahorros, no les doy un sentido, no le doy un propósito, mezclo las finanzas personales con las profesionales y cuando ocurre un declive, tanto en la parte profesional como en la parte personal, pues ahí entro en caos. Y cuando entras en ese caos, pues te cuento que el paciente también lo siente. O sea, el paciente siente cuando el médico está en caos. Entonces ahí comienza todo, la ansiedad, la culpa, el miedo que hago y todo genera estrés. Así es. Entonces, repasamos, lo primero sería tomar arrancar por entender la mentalidad que tengo, ¿verdad? Segundo sería analizar el tipo de consultorio que quisiera tener, ¿verdad? En tercer lugar, entonces estábamos hablando de... Que en base a mi huella profesional, identificar qué tipo de paciente requiero, qué tipo de paciente es el que voy a visualizar. Tengo un paciente real porque debo tener histórico, pero también tengo un paciente ideal. Exactamente. Entonces, en ese paciente debo más o menos enfocarme y cómo voy a entregar ese servicio. Sí, y cómo voy a entregar ese servicio es súper importante porque allí entra algo clave, ¿verdad? En el ejercicio de la profesión médica y es el tiempo que yo le puedo dedicar a cada consulta. Porque, ¿sabes? A veces, nosotros le hemos discutido bastante cuando estamos buscando y nos recomendamos la una a la otra a algún médico y nos hemos dado cuenta cómo hay doctores, ¿verdad?, que se enorgullecen por dedicarle horas y horas a una consulta. De hecho, a veces pareciera que se sienten como éticamente superior y bueno, pues está bien. Pero al final de mes, ese doctor que pasó tantas horas, ¿verdad?, atendiendo quizás a pocos pacientes, porque humanamente no le va a dar tiempo, debe estar exhausto. Y la agenda quizás bloqueada, ¿verdad?, porque pues con esas horas, con esas jornadas tan extensas entre consultas, pues no le permite quizás atender más pacientes y de repente los ingresos puedan sentirse también igual bloqueados. Sí, lo que pasa es que esto es un tema muy sensible, André. ¿En qué sentido? Bueno, el paciente, la práctica médica o el diagnóstico como tal va muy subjetivo de acuerdo a la especialidad, ¿verdad? Hay especialidades que son de repente más expeditas. En ese camino, pues ellos pueden encontrar algo que les retrase su consulta. Entonces, generalmente lo que hace el especialista es dar un tiempo prudencial que pueda abarcar ese tipo de diagnóstico, ¿verdad? Y por eso es que algunos eligen que la gente llegue por
por orden de llegada, otros pues tienen más el sistema un poco más claro y lo manejan por citas específicas, horarios específicos, pero ellos tratan como de tener un tiempo prudencial que les permita justamente dar un buen diagnóstico. Ellos pueden, porque no se sabe, ahí ellos improvisan con ese paciente, porque como atiendo a todo tipo de paciente, no tengo un paciente ideal, sino atiendo a todo tipo de paciente, ¿verdad? Que ya creo que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pues realmente tengo que tener un tiempo prudencial. Pero eso de tener un tiempo prudencial afecta un poco la parte rentable de crecimiento y sostenibilidad del consultorio o de la práctica médica a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Porque depende de la patología, hay 2 factores a considerar. Uno, pues el tiempo, ¿no? Cada vez ocurre que tenemos más pacientes conscientes que ellos el tiempo les apremia, entonces de repente extenderse tanto en algo, por eso es que hay ahora tantas herramientas por IA, que incluso el médico va hablando y ya la IA va tomando nota de la historia médica, ya la IA está tomando pasos adelante, el cliente se va de la consulta con su historia médica en su celular de una, o sea, esas son las bondades que hay ahora y que yo debo tomar conciencia de eso y hacerla y usarla a mi práctica. Exacto, o sea, y en pro de optimizar el tiempo, como tú dices. En pro de optimizar el tiempo. Es una de las cosas que he visto ahorita y me ha parecido, pero fenomenal, ¿verdad? Entonces eso, pero yo creo que cuando tú tienes claro cómo vas a prestar el servicio, estas cosas pasan en un segundo plano y te potencian la consulta de una manera que tú puedes pues tener, por lo menos liberar un poco más de tiempo. No puedo de repente decir que optimizar la práctica médica, porque habría que estudiar la estructura de costo, habría que estudiar tu competencia, es que hay que hacer muchas cosas. Porque cada servicio es distinto. Pero yo le pregunto a mis amigos médicos, si ustedes están sumamente ocupados en esa reactividad, en esa parte orgánica, ¿en qué momento revisan todo esto? Y hay que hacerlo, Entonces, eso es sumamente fundamental. Sí, porque para que podamos lograr estos objetivos que tú comentabas hace un momento, que es precisamente que haya una recompra de ese paciente y que también pues haya una remisión, porque de repente, mira Mari, yo fui para este médico y de verdad que él me dio un plan, me dio una ruta que yo tenía que seguir y me hizo seguimiento durante todo el proceso y me ha ido súper bien. Entonces, este tipo de comentarios que me van a permitir tener esa remisión. Que yo tengo una consulta, ¿verdad? Que de repente, no, Mari, ¿sabes qué? Fui para este médico, pero no, él estuvo horas y horas y horas explicándome y al final, pues, es muy amable, sí, pero pues yo no entendí. Entonces, son esos factores diferenciadores que me van a asegurar nuevamente continuar el ejercicio. Sí, aquí efectivamente es admirable. Es admirable porque de verdad hay profesionales que se entregan con cuerpo y alma a atender a sus pacientes y olvidan todo lo que estamos hablando ahorita de manera, algunos nos dirán, no, es que ellas no saben porque bueno, ellos son finanzas y nosotros somos médicos, somos éticos y todo, y de verdad, aquí es sin ánimo de juzgar, aquí es con todo la intención de ayudar, de apoyar, de justamente darles esa visual que de repente ellos en ese síndrome, en esa patología de querer servir, olvidan un poco su parte de negocio, la olvidan y justamente es donde entran en esos estados emocionales que se sienten que su práctica cada día les drena más paz, más tiempo. Y cuando tú hablas con ellos, ¿qué es lo que la mayoría expresa? Me encanta lo que hago, amo mi pasión, o sea, lo hago con pasión. Lo hago con pasión, mis profesiones, pero tuve que aumentar, sobre todo ahorita con lo que nos pasó en la parte económica, tuve que aumentar a más horas de consulta para poder equilibrar la carga del consultorio. Tuve que aumentar la consulta y eso hizo que bajara la cantidad de pacientes que tenía. O sea, aplican estrategias que realmente pudieran solucionarle, pero sin un sistema claro, básicamente vuelven al punto cero, al punto de origen, y vuelven a seguir en un estado de estancamiento que les produce ansiedad y estrés. Así es, y muchas de las veces esto sucede
que es un punto que hoy nos encanta compartir con todos ustedes, y es el hecho de empezar a darse cuenta de que los consultorios, ¿verdad?, no pueden ser tomados como tiendas, ¿verdad?, de abarrotes antiguos, o sea, donde pueden pedir el servicio que quiera, pida lo que quiera, que aquí se lo damos, sino que tienen que empezar a ver estos consultorios como servicios más especializados, y esto les va a dar la clave, ¿verdad?, para empezar a diferenciarse realmente y sentir mucha más tranquilidad. Sí, bueno, es que ahí hay algo como una falacia detrás de todo eso, porque ellos, cuando uno habla con ellos, no, si yo me diferencio en esto, yo me diferencio en lo otro, pero quizás no lo transmitimos de esa manera tan clara a ese paciente, a ese paciente ideal. Cuando te hablo de esto, Andrés, no me refiero a que ellos tengan que publicar en TikTok o en Instagram, o que esa sea la única manera de ellos comunicar, porque ahora pareciera que eso fuera lo único que reina en las redes, que las redes son las que reinan, y no necesariamente es así. Todavía existe un mundo de referidos, todavía existe un mundo de remisión, un mundo de usuarios, de pacientes conscientes. Sí existe, pero ¿cómo comunico ese mensaje? ¿A través de qué herramientas me valgo para que mi mensaje sea tan claro, llegue a ese paciente ideal, yo logre plasmar mi huella profesional de una manera tan clara que el paciente pueda ver ese valor que hay en mí, y de repente no que el precio de mi consulta sea el que marque la pauta de electividad? Si no que el tiempo de consulta sea el que marque la elegibilidad o la cantidad de horas que dedico en atenderlo. Muchas veces, como te dije al principio, no da el servicio postventa, pero entonces es crear ese servicio foco, ese servicio importante que yo voy a entregar, aunado a eso que tú hablas, cómo me diferencio y cómo doy un valor que mi paciente valore como tal. Sí, y incluso esto les va a permitir organizar más su práctica profesional, porque de repente si yo sé o digo, bueno, me voy a dedicar más a atender esta patología en específico o estos procedimientos específicos, pues de repente va a poder organizar más mi trabajo, ¿verdad? Y de repente no me voy a drenar pensando, hoy qué ir a hacer, sino empiezo ya como más a planificar. ¿Qué tipo de paciente va a llegar hoy? ¿Qué tipo de paciente va a llegar hoy? No va a ser una sorpresa, sino empiezas ya a trabajar bajo una estrategia. Efectivamente, eso puede ser, no es que estemos hablando de que va a llegar el mismo paciente, porque no, las patologías son infinitas, es verdad, pero por lo menos estamos claros que cuando hay especialidades, si yo voy por un tema ginecológico, no voy a ir al odontólogo, estamos muy claros, ¿verdad? Entonces, pero ya por ahí se comienza a diferenciar la cosa. Ahora, es eso, cómo yo comunico ese servicio, porque no puedo tener un menú infinito, ¿no? Sí. Aquí hago de todo y a toda hora y de lo que quieras. Pide lo que quieras que yo te complazco, porque generalmente, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde ocurre el desgaste. Sí, es así. Por eso que la solución es entender que no todo lo que sabes hacer debe ser un servicio activo. Tienes que aprender a jerarquizar. Como hay servicios, que era lo que hablábamos, hay servicios que son estrella o que son puerta de entrada, donde todos te conocen, ¿verdad? Pero está ese servicio donde realmente aportas valor y generas rentabilidad. Entonces empezar a diferenciar esos tipos de servicios. Sin esta distinción, terminas trabajando el triple. Entonces, cuando empezamos a distinguir, incluso nosotros lo conversábamos, también a realizar paquetes de servicios, va a ser muchísimo más efectivo que yo le pueda brindar a un paciente un atendimiento completo. Sí, eso es una parte importante de cómo optimizar el consultorio. Aquí estamos dando super tips y super herramientas bien interesantes, de verdad. Ojalá haya parte del gremio escuchando, no los puedo ver ahorita por YouTube, no sé si Andrea tiene abierto el canal de YouTube para verlos, pero sí, efectivamente hay herramientas muy importantes, eso, y que justamente es como que invitarte, sentarte a ver la práctica
y ver de repente qué servicios presto que pueden aportar esa cadena de valor sin estar de todos contra todos, sino un servicio muy complementario que yo presto y que mis pacientes siempre lo requieren, pero como estoy tan ocupado en la reactividad, en reaccionar en la parte orgánica, pues sencillamente no lo ofrezco. Tampoco cuento de repente con un asistente, que para mí el asistente es un cliente interno, ese cliente interno que está ahí escuchando en sala de espera a mi paciente cuando está en la dolencia, y que muchas veces cuando entra a la consulta olvida decir cosas, y de repente esa asistente está ahí diciendo, pues justamente, pero para este tipo de patología o este tipo de síntomas que tenía, el doctor tiene esta terapia, podemos ofrecerte esta terapia, puedes venir en un tiempo. Entonces eso es interesante estudiar. Y eso es tan bonito porque cuando uno va a un sitio, ¿verdad? Y uno siente esa tensión que tú estás diciendo, indiferentemente, incluso ya la persona deja de pensar en el precio y empieza a sentirse cómodo, empieza a sentir que incluso desde el asistente ya está interesada en mi salud. Y lo hemos hablado en episodios anteriores, que una de las cosas más importantes es eso, hacer sentir a las personas especiales, y esto marca la pauta en un consultorio médico, porque bueno, ya de entrada me siento cómoda y quiero continuar acá, y me da confianza, que es otro aspecto importante para asegurar esa venta. Sí, bueno, justamente hablando de la confianza, haciendo un trabajo con un médico oftalmólogo, nos dimos cuenta de que en este tipo de pensar de qué ofrecerle a mi paciente, que bueno, que obviamente sean líneas de negocios también estratégicos, aunado a esa cadena de valor del servicio que presto. Este médico oftalmólogo nos lo dice en una consulta, nos dice, mira, yo pues atiendo a mis pacientes, les hago tratamiento, paso la consulta, pero empecé a ofrecerle un tipo de producto para sus lentes, que eran unas gotas para limpiar unos pañitos, eran unos pañitos húmedos para limpiar los lentes, pero no quería de repente como que se viera antiético, mercantilista, oye, el doctor está vendiendo esto y quizás lo consigo más caro. Resulta que la casa de representación nos visita, nos deja los pañitos como en obsequio, yo comienzo a dárselo a esos pacientes premios y le doy los obsequios, y después comienzan a llamarme al consultorio porque querían más, porque no solamente lo usaban, miren lo interesante de esto, no es solamente lo usaban para limpiar los lentes, lo usaban para la pantalla del celular, lo usaban para la pantalla de la laptop. Entonces fue un producto interesantísimo. Entonces él, bueno, y esto no lo ofrecía el médico, esto lo ofrecía el asistente que estaba en la entrada del consultorio, y ella decía, mira, aquí tenemos esto. Él se los comenzó a chequear a los pacientes premios, pero ella después entonces empezó a hablar con el médico. Sabes que muchas pacientes me piden los pañitos, ¿será que los pedimos? Y es, cónchale, pero eso no sé si se verá bien. La gente no le importaba, la gente lo que le importaba era que iba a su consulta y estaba el producto que tenía. Le resolvió un problema. Y fue bien interesante porque esa entrada de dinero resolvió una línea estratégica que se tenía en el consultorio y se logró optimizar. Entonces eso es un caso de los muchos que se pueden decir, como eso, pues de repente la médico de estética que diferenciaba su servicio con respiración y con los masajes faciales, porque era especialista en yoga. Porque era especialista en yoga, sí. Porque a veces también no es solamente analizar, bueno, sí, yo soy médico especialista en esto, pero ¿qué otras cosas has aprendido que de repente utilizas, verdad? Y que pueden dar un valor diferenciador en tu práctica médica. Por lo menos esta señora les enseñaba a respirar para que las personas estuvieran mucho más tranquilas. Yo creo que eso funcionaría muchísimo cuando uno visita al odontólogo o al ginecólogo, que uno siempre está como nervioso. Entonces una práctica de respiración allí bien interesante. Para ir cerrando ya, hablemos del último caso de esta ginecólogo, que realmente una de las mejores líneas estratégicas de negocio que tiene en su consulta son los juguetes sexuales. Entonces, imagínate, ¿y quién más? Volvemos al punto G. Volvemos al punto G. Pero ¿quién más que un ginecólogo para esa orientación y esa educación sexual? Entonces, pero a veces estamos en, justamente, no quiero
que la gente vea o que mi paciente sienta que yo soy un mercantilista. Es que, Mari, por eso hay que romper como ese voto de pobreza. O sea, ¿por qué el médico que quiere la rentabilidad tiene que ser mercantilista? No. Si nosotros no somos sólidamente financieros y rentables, vamos a tener una mentalidad dividida, Andrea. Nosotros necesitamos tener paz financiera. Entonces, para ir cerrando este episodio que estuvo súper interesante, pues bueno, rompamos con esos votos de pobreza. Rompamos con ese síndrome de la bata blanca y comencemos a operar desde el servicio, pero entendiendo que si yo atiendo mejor mi paciente va a estar más satisfecho. Así es, y que hablar de dinero es un acto de responsabilidad profesional, es entender que tu práctica es el vehículo que sostiene tu vida, la de tu familia, la de tu sociedad, y que no estás solo y que ese miedo de cobrar lo justo o esa vergüenza por no saber leer un balance general que de repente también puede pasar, la comparten casi todos los colegas. Sí, tu práctica sencillamente merece ser rentable. Así que es darte permiso de reconocer tu trabajo y justamente disfrutar el fruto de ello como tal. Entonces, llegamos al final de este encuentro, Andrea, pero en realidad hoy no estamos cerrando, al contrario. Básicamente estamos abriendo una puerta que por años estuvo bajo llave, la puerta del derecho a vivir bien, pero con lo que amas. Sí, así que sabemos que después de escuchar este podcast, puede que sientas un poquito de alivio, tal vez un poquito de fatiga, es normal, pero reconocer que la bata blanca no lo resuelve todo, es el diagnóstico más valioso, ¿verdad?, que te puedes llevar hoy, porque ahora que sabes que tu práctica necesita un diseño, puedes dejar de culparte por el cansancio y pensar en que es momento de arrancar. Sí, yo quiero que entiendan a todo este profesional de la salud que nos está escuchando, que el hecho de que seas el responsable de salvar vidas, también tienes que entender que primero tienes que asegurar la tuya. Así que la medicina te dio herramientas para curar. Nosotros queremos darte las herramientas para lograr que tu práctica sea un sitio o una profesión que tú prosperes. Y por eso fue este episodio, con mucho cariño, con mucho amor para esas personas que me dijo una de las doctoras muy queridas, que seguramente va a escuchar este podcast, me dijo: Mari, cuando tú me envías tips, me envías ese tipo de apoyo, yo lo veo en mis madrugadas libres. Uh-huh. Y yo dije, es que ellos están diseñados justamente porque cuando todos dormimos, ellos están despiertos. Entonces, qué admirable eso. Por lo tanto, que no querer que ellos prosperen y echen para adelante. Así es, así que no tienes que cambiar todo hoy. Quédate solamente con esta palabra de que mereces orden. Quédate con esa idea, deja que esta semilla vaya creciendo en ti, porque si fuiste capaz de aprender la complejidad del cuerpo humano, te prometemos que diseñar tu práctica será muchísimo más sencillo que eso. Así que gracias por permitirnos cuidarte hoy, por tu tiempo, por tu entrega, ¿verdad?, por la valentía de mirar tus finanzas con ojos sin drama y con mucha humanidad. Así es, nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, recuerda que tu vocación es infinita, pero tu energía no lo es. Así que cuida también de ti para que puedas cuidar de los demás. Esto fue un episodio más de Finanzas sin Dramas. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, María Virginia Finanza y Andrea Jiménez. Muchas gracias.